cree. Pero vamos a ir al tema de los jubilados. A ver, nos contaron que iba a ser una reparación histórica, que todos los juicios que tenían muchos años se iban a pagar y que además le iban a actualizar las jubilaciones a una cantidad muy importante de jubilados y pensionados. Para empezar, de 6 millones que hay, solamente 2 millones van a tener algún tipo de beneficio, ¿sí? Que creo que el único que había hecho eso era Kicillof, y todos los demás decían que no, que iban a ser beneficiados muchos más. Pero no solo eso, sino que lo que están recibiendo los jubilados como reparación son monedas, pero el que tiene el dato es Darío Gaño. Sí, porque bueno, se recibieron varios recibos justamente los últimos días de jubilados que estaban teniendo aumentos que eran, bueno, que causaban un poco de risa o llanto. Pero vamos a repasar un poco lo que fue este proyecto. La verdad que lo vendieron, digo, reparación histórica y jubilados, es el triunfo del marketing. Sí, la sentencia, ¿no? A quienes le iban a pagar, a quienes son los que pueden esperar menos y demás, que aparte igual recordemos que llegó en este proyecto ómnibus con el blanqueo, la moratoria y demás. Pero primero vamos a escuchar a Mauricio Macri. A ver, guarda que eso que sí es muy importante. Muchos diputados dijeron, yo voto el blanqueo y voto la baja de impuesto al impuesto a la riqueza para ayudar a los jubilados porque vienen en un combo. Sí. Y resulta que lo de los jubilados era un curro. Que era, claro, que efectivamente no se terminaba de dar como lo vendieron. Vamos a escuchar primero a Mauricio Macri vendiendo este producto como esta buena campaña de marketing que se hizo con los jubilados y que después vamos a ver que no es tan así. Vamos a escucharlo al presidente. La ley que estamos enviando al Congreso busca resolver todas las situaciones. Aquellos que hoy no están cobrando lo que les corresponde, que se ajusten los saberes y que a partir del momento que se apruebe la ley empiecen a cobrar realmente el haber jubilatorio que les correspondía. Necesitamos un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable en el tiempo. Queremos cobrarle un impuesto a los que más tienen y a los que han evadido impuestos los últimos años, que junto con utilizar los recursos que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, y desde de esas dos vertientes tener los fondos que nos permitan cumplir todas estas cosas que hemos dicho. La venta era sensacional, porque te decía, mirá, bancate el escándalo del blanqueo, el escándalo de que le perdonemos los impuestos a estos tipos que evadieron, porque ese dinero lo vamos a usar para darle a los jubilados que en realidad merecen ganar más porque hicieron juicios, entonces le vamos a subir el haber y le vamos a pagar toda la guita junta del juicio. Sí, ese día estuvo muy bien presentado, con 3 jubilados que dieron sus testimonios y que obviamente se merecen que se cumplan esas sentencias. Y ahí estaba la vueltita, ¿no? Porque mucha gente no entendía qué era lo de las sentencias, eran los juicios por la reactualización de los saberes después de la devaluación. Vamos a ver acá en qué se dividían los que iban a tener los beneficios, ¿no? Porque era para quienes tenían esa sentencia, quienes ya estaban a punto de cobrar, tenían un 45%, que acá todos los especialistas decían, igual, si tenés la sentencia firme, te conviene cobrar todo, porque vas a tener una quita que no te conviene tener. A ver, de la plata que te debía el ANSES, lo que te decía era que te iban a pagar el 45%. A pagar un 45%. Un poquito menos de la mitad. Sí, los que no hicieron juicio tenían un 35% de aumento y los que no tenían ni siquiera sentencia, en realidad los que no habían iniciado y todavía no sabían, perdón, estos eran los que estaban en el medio, tenían un 50% de pago de efectivo y 50% de cuota durante 3 años. A ver, vamos a ver, tenemos una nota que en el Destape que hicimos en su momento sobre el tema de los jubilados, porque acá está la clave sobre el grueso, los que no hicieron juicio, los que tenían aumento del 35%. A ver, a priori, digo, lo que vamos a ver en esta nota del Destape es que los jubilados, los que no tenían sentencia, iban a tener un recorte del 50%. Uno puede decir, bueno, esto es parte de la negociación, así como se negoció en su momento con los fondos buitre o con los que entraron a los canjes, que se les requitaba un poco. Bueno, a ver, ¿por qué vos podías aceptar cobrar menos? Porque te decían, si te lo pagamos ahora, en vez de esperar que apelan y que terminen el juicio y qué sé yo,
pum, vení, te damos la mitad, pero te la damos ahora. Tal cual. Ahora, este era un tema que efectivamente no se terminaba de dar. Bueno, esto tenemos la nota en el destape. El 16% declaró que tuvo que dejar... No, esto es la situación de los jubilados. Más de la mitad debió recortar gastos. Esto es algo que efectivamente se dio por lo que vamos a ver en un rato, que es cómo perdieron poder adquisitivo los jubilados durante este año. Pero te voy a explicar un poquito en un rato por qué es que tantos jubilados empezaron a recibir muy poca plata además. Los que pensaron que iban a recibir un 35, un 45% de aumento. Pero bueno, vamos para ir por orden. Primero, ¿cuántos casos de jubilados que solamente iban a recibir con el aumento 50 pesos o menos más de lo que recibían antes? Es decir, ponele que antes recibían 8.000 pesos, y acá recibían 8.000 pesos o sea, 8.030 pesos. ¿En serio? Un montón de casos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Antes... ¿30 pesos? Sí, antes cuando no se llegaba, digo, esto fue un decreto del 2004 y después se hizo ley en 2009, cuando no llegaban los jubilados con sus aportes a recibir el haber mínimo, el Estado ponía el complementario. Es decir, si habían llegado a recibir un 70, 80%, el Estado ponía el resto. Sí. Claro, ¿qué es lo que dijo el gobierno que iba a hacer? Que iba a aumentar el 35% en base a lo que venían recibiendo los jubilados. Pero aumentó un 35% en base a lo que llegaban a completar sin tener en cuenta lo que llegaban a recibir. Sí. ¿Se entiende? Entonces por ahí alguien que recibía 8.000 pesos, el 35% de aumento no era de los 8.000 pesos, sino era de los 6.500, los 7.000. Sí. Por eso hubo 40.000 casos de jubilados que deberían haber recibido menos de 50 pesos y que ni siquiera los recibieron porque desde el gobierno dijeron, no podemos dar esto, nos van a culpar, nos van a mostrar esto, se nos van a reír en la cara. Entonces ni siquiera mostraron o dieron los 50 pesos de más. Ahora, el grueso, y esto lo vamos a escuchar en boca de la especialista Mirta Tundis, el grueso, el 90%, recibió menos de 200 pesos. A ver, acá tenemos una nota también del destape. Reparación histórica. Por la nueva ley, las sentencias a favor de los jubilados sufrirán un recorte del 50%. Lo que decíamos hace un rato. A ver, vamos a ver también, acá Lean me dice, vamos a ver lo de la supervivencia. Es otra de las mentiras u otro de los temas de los que se habló estos días. A ver, ¿qué era la supervivencia? Los jubilados reciben las tarjetas a través de las tarjetas del ANSES y tienen que ir a comprar una vez por mes para mostrar que suena feo, ¿no? Pero que están vivos. Sí. Una demostración de vida para seguir cobrando. Tal cual. Lo que pasó a partir de ahora es que, como antes, según me decían desde el ANSES hoy, muchos o algún que otro caso se daba que por ahí no podían corroborarlo y demás, empezaron a decir que tenés que hacer esa compra en algunos supermercados o en algunas farmacias. ¿Vos querés decirme que con esto ayudan a las cadenas de supermercados, que entre ellos está la anónima del jefe de gabinete Marcos Peña Brown y el secretario de Comercio Miguel Brown? O las farmacias, que la más importante es Pharmacity, la de Quintana. Sí, lo que dicen desde el ANSES es esto es de los bancos. Esto es una imposición de los bancos. Antes no lo hacían y lo empezaron a hacer ahora. O sea que los jubilados para dar prueba de vida tienen que gastar guita en la cadena de supermercados. Te toman por boludo. Así gana guita el jefe de gabinete, o en la farmacia, así gana guita el vicejefe de gabinete, dueño de Pharmacity. Vamos a ver de nuevo lo que te decía. ¿Cuántos son los jubilados que deberían haber recibido apenas 50 pesos o menos de más? Lo que te decía, 40.000, que ni siquiera los recibieron. Bueno, no, acá me ponen el aumento. Estos, ¿cómo perdieron los jubilados? Tratemos de tirar la placa que pedimos. Aumento 2016. Fíjate que tuvieron un 32% de aumento en todo el año. Un 15% en marzo, un 15 y un poquito más por ciento en septiembre. Explícamelo a mí porque no lo entendí ni yo. El aumento que recibieron los jubilados en 2016 fue un 32%, en dos cuotas, en marzo y en septiembre. La inflación del año 2016... Esto es lo que perdieron los jubilados comunes. Claro. Lo que no hicieron juicio. Los que no hicieron juicio. Perdieron entre 13 y 15%. Por eso. Entonces, este aumento de apenas 200 pesos efectivamente no se iba a dar. Vamos a escuchar, Lean, si te parece, lo que dice la especialista del Frente Renovador, Mirta Tundis, sobre este tema, que lo viene siguiendo y que también dice que la reparación histórica es una estafa.
cuando uno dice reparación histórica, y lo dije en la sesión, me parecía un título muy importante, muy patriótico, muy impactante, muy grandilocuente, pero en verdad es un ajuste administrativo a determinado sector de jubilados. El gobierno nos informó que iba a alcanzar a 2,5 millones de jubilados y pensionados del sistema nacional. Yo siempre hice el planteo que me parecía una cifra muy, muy alta, que calculaba que podía ser 1,5 millones, 1.800.000. También es una cifra importante, pero el universo de jubilados son 6.400.000. A ver, acá primero vamos a aclarar que se estaban pagando los juicios. Sí. No con el ritmo, todos exigíamos que pagaran más juicios, pero se estaban pagando creo que 30.000 por año, una cosa así. Sí. Viene el gobierno, le llama reparación histórica, te pide que votes un blanqueo para ayudarle a los jubilados y se voy a arreglar el problema. Entonces vos decís, va a arreglar el problema, le va a poner guita a todos los jubilados y se acabaron los juicios. No, primero, ni siquiera te la están dando, o sea, hay jubilados que van a tener que esperar un montón para cobrar esto y cada uno hay que ver si los cobra. Sí. Yo siempre conté, en el caso de mis 2 padres, fallecieron esperando los juicios y nunca los cobraron. Digo, y los que lo están cobrando migajas. Están cobrando migajas. Tenemos algunos de los recibos que nos acercaron. Hay un montón, efectivamente. A ver, hay 2 placas. Hay una, Leandro, que dice, placa 1, jubilados, 40.000 casos con menos de 50 pesos de aumento. Sí, eso es lo que te ¿Sí? comentaba recién. 40.000 casos que el gobierno dijo... Esta es la reparación histórica. 40.000 casos que le están dando monedas, 50 pesos, menos de 50 pesos. Ojo, estos ni siquiera los recibieron. Son 40.000 casos que deberían haber recibido 50 pesos. Todavía no los recibieron. No, porque el gobierno dijo, no nos conviene, es un caso muy particular donde nos van a mostrar que esto es risorio, digamos, que un tipo, un jubilado con 30 pesos de aumento no puede ser. Por eso se empezaron a pagar los que tienen 60, 70 pesos, 110 pesos. Bueno, pusieron ahí el límite, que son la mayoría, que decía Mirta Tundiz un 90%. A ver, vamos a la placa cuando dice 90% con menos de 500 pesos de aumento. Eso es, obviamente, el grueso. Esos son los que tienen, el 90% de los casos tienen menos del 500% de aumento. Es un escándalo. O sea, estábamos hablando de juicios, de toda la primera etapa cuando se sale de la crisis de 2001, que hay mucha inflación y se empieza a actualizar solamente el mínimo y las personas que ganaban más de 500 pesos no se actualizaba. Entonces esa gente tuvo un retraso, fue perjudicado, fue parte de la forma en que encontró el gobierno anterior de ir ayudando primero a los que menos necesitaban. En algún momento había que arreglarlo. Se empezaron los juicios, se venían pagando 30.000 por año y viene este gobierno y dice, no, pará, esto no puede ser, es un escándalo, vamos a hacer una reparación histórica, le vamos a pagar a todo el mundo lo que corresponde. Y le están pagando esto. Le están pagando 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos. Sí. Hasta ahora, digo, teníamos recibos donde hablan de 70, 80 pesos. Sí, mostremos esos recibos, porque son los primeros casos que empezaron a mostrar que no tenían un aumento importante y después encontramos que era algo Estos nos generalizado. empezaron a llegar a nosotros, nos empezaron a denunciar los jubilados. Reparación histórica, 85 pesos. Es un escándalo. De nuevo, porque no es un aumento desde la mínima, que está hoy en 5.661 pesos. Este jubilado ni siquiera llegó a la mínima porque es del mes anterior, pero lo que sí, lo que pasaba es que le hacían desde lo que él aportaba. De nuevo, cada vez que decimos porque un jubilado aportaba menos, porque no venía aportando, porque una buena parte de su vida no aportó, no es porque no quería, porque estaba en la casa tirado, sino porque no podía trabajar, porque el sistema lo había dejado fuera, o porque no le aportaba el patrón. Tenemos un 30 y pico % de economía en negro y en los 90 o fines de los 90 era casi el 50%. Un dato me permiten aportar simplemente, hubo funcionarios que hicieron muchísimo por los jubilados durante el gobierno anterior, por una decisión política de los presidentes, en el caso de Néstor Carlos Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, fueron Sergio Massa y Diego Luis Bocio. Ambos votaron a favor de esto. Digo, porque el Frente para la Victoria siempre recibe críticas y seguramente certeras respecto al espectro marginal que puede estar empezando a ocupar en la política argentina, teniendo en cuenta la falta de alianza, de vínculos con gremios, etcétera. Pero en esta, cuando hay que darle la green card al Frente para la Victoria, hay que dársela. Excepto 7 diputados, entre los que estaban Mauricio Clos, Carolina Aguilar, etcétera, algunos, y los tengo acá anotados,
Después todo el Frente para la Victoria votó en contra. Y el Frente Renovador de Sergio Massa y el Bloque Justicialista de Diego Bocio votaron a favor de este proyecto, lo cual sorprende a algunos. Sorprende. Yo hablando con algunos de ellos me decían, bueno, pasa que esto es un problema en la aplicación. Es algo que hay que seguir, que hay que denunciar. Lo estamos haciendo nosotros. Bueno, eso estamos haciendo. Sí. Y que hay que ver por qué el gobierno no está terminando de aplicar lo que prometió y lo que se votó también. Tenemos un recibo más. Y aparte hay algo muy importante que tiene que ver, acá una diferencia de 114 pesos. A ver, se fue de 7.925 a 8.040. Esta es la reparación histórica. 114 mangos. Nos toman por boludos, es una cosa increíble lo que han hecho. Y te cuento algo que me decían también desde... Y esto ya está, vos firmaste, cagaste. Sí. Te cuento, claro, porque no podés seguir con el juicio. No podés seguir con el juicio. Sí, eso es importante. Es una estafa. Algo que me decían es que el año que viene va a dar menor recaudación, obviamente, o en realidad este año dar menor recaudación, por eso el aumento va a ser menor. El aumento para los jubilados, para el que no lo sabe, el aumento que reciben los jubilados todos estos años depende un poco de la recaudación. Las jubilaciones van a ir cayendo sin ninguna duda porque se arman con una fórmula que tiene que ver con los ingresos de los trabajadores, con el salario y la recaudación. El salario está perdiendo con la inflación y la recaudación está perdiendo con la inflación. Sí. Por lo tanto, los jubilados este año y el año que viene seguro van a perder con la inflación. Y te lo cuento lo que me decían algunos de los especialistas, esto no se sabe si va a pasar o no, pero como la ANSES no pidió ampliación presupuestaria para seguir con los pagos de los jubilados, decían que en octubre puede ser el último mes donde se paguen las sentencias de las reparaciones históricas. Hay que ver qué pasa en noviembre y diciembre, pero lo cierto es que también había problemas en ese sentido. Desde la ANSES decían que venían siguiendo el caso. Ahí está también la discusión sobre las acciones del FGS, que es el fondo que depende del ANSES. Y un tema clave, no sé si tenemos la placa, porque aparte era medio extensa, sobre por qué también se paga menos, que es que cambió el índice por el cual se actualizan las jubilaciones. Ahora se utiliza el índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estable, RIPTE, se llama. Acá lo tenemos, el cambio de índice. Y para que te des una idea, antes usaba un índice que se llamaba IFBIC. Ahí se ve bien el índice que se usaba antes. Entre 1995 y 2009 ese índice daba el 435%. El índice que propone el gobierno ahora entre esos años dio el 178%. Ahora, si se empieza a utilizar este, que da menos porque depende de otras variables, efectivamente es por eso que los jubilados están recibiendo menos. Y me decían... Darío, acabas de decir algo muy grave. Vamos a detenernos un poquito. Bueno, decir que lo que te voy a decir es más grave igual. El índice cambió tanto para mal para los jubilados que si vos hubieras usado esto entre 1995 y 2009, el que usan ahora, en vez de 435%, hubieran recibido 178% los jubilados. Sí. Es decir, estarían ganando, en vez de 6 lucas, 3 lucas. Sí, porque eso... Y ahora va a seguir así. Va a seguir así con este índice de abajo. Y te decía, lo que te voy a decir ahora también es llamativo, o peor, o depende de dónde no se lo mire, porque muchos me decían, ojo, que eso es una nueva puerta o ventana para que lleguen nuevos juicios. ¿Por qué? Porque se cambió el índice de una manera medio unilateral, esto no estaba bien contemplado, bien sabido en la ley, y por eso es un tema. También vamos a escuchar a Elena Mixtans, también es especialista en este tema, ha venido también acá a C5N, ha hablado mucho, y ella también lo calificaba como una estafa el tema de la reparación histórica. Vamos a escuchar lo que dijo esta especialista. Todo este tema se ha montado sobre la mentira de que hay una emergencia y que nunca se pagaron los juicios. Esto arrancó con el presidente de la Nación en una rueda de personas mayores diciendo 10 años de abandono que nunca se pagaron. Y los juicios, tanto la administración anterior de los Kirchner como ahora, se vienen pagando correctamente. Habrá algunos, siempre ustedes van a leer en el diario alguna queja, hay algunos que falta un dato, falta un elemento, esto no es lineal, pero en general los juicios se vienen pagando y cualquiera puede verificarlo entrando en la página del ANSES, hay un botón sentencia y ahí te sale mes a mes. Se vienen pagando alrededor de 30.000 sentencias por año, desde que el gobierno anterior sancionó la ley de movilidad, que fue en el 2009,
Los nuevos jubilados a partir de ahí ya no les da derecho a reclamo, cobran bien y se les ajusta bien. Además, lo más grave del caso es que no establece un plazo, una fecha cierta de cobro. Cualquier convenio donde vos desistas de tus derechos tiene que poner una fecha de cobro, porque si no, no tiene sentido. Vos renunciás y si no te cumplen, bueno, es de acuerdo, establecen tanto la ley como las 1000 decretos y normativas que han sacado, que van a respetar un orden de prioridad de una resolución de ANSES que establece fundamentalmente las edades. Pero eso es difícil de controlar, te das cuenta, es decir, que es de esperar que el que hoy tiene 70 años va a cobrar en el 2019, pero mientras tanto desiste de su juicio y a lo mejor termina el juicio antes. A ver, es fortísimo lo que explica la especialista, porque te dice, claro, había una cantidad, millones de jubilados a los que el Estado, el ANSES le debía guita, le tenía que pagar un juicio y tenía que actualizar la jubilación. Viene Macri y dice, no, nosotros vamos a hacer una reparación histórica, le vamos a pagar al contado y le vamos a actualizar. Resulta que lo que está diciendo el especialista, además de que los cagaron y que le están dando 30 pesos, 50 pesos, 80 pesos de actualización, es que muchos incluso van a tardar mucho tiempo en cobrarlo. Entonces la única ventaja que uno tenía en renunciar al juicio era que cobrabas al contado. Sí. Entonces vos decís, más vale, plata en mano, culo en tierra, ¿no? Bueno, sí. No, ni siquiera así, te está diciendo por ahí te lo pagan en 2019. Y estamos hablando de gente grande. Es una estafa, es un escándalo. Me acaban de dar el dato, 44.700 sentencias son las que se pagaron en 2015. Yo coincido que iba lento, pero bueno... Eso pero 44.000 es un montón. Por eso, pero bueno, es verdad que el que no lo había recibido lo veía como un problema. Ya te digo, en el caso de mis padres no lo cobramos nunca. Por eso. Pero... la idea era acelerarlo, pero esto lo que efectivamente hizo es pero que vos no podés hacer que el jubilado elija con una mentira. Claro. Si vos le decís, elegí y te pago ahora y te doy bien la diferencia, el tipo elige y renuncio. Y ahora el que renunció y lo cagaron y le dan 80 mangos y se lo pagan otro 4 años. El que ya tenía sentencia, y esto me acuerdo de haberlo hablado con Elena en su momento, muchos de ellos firmaron cuando ya tenían la sentencia, es decir, que a ellos ya le tenían que pagar por completo y no con una quita, que de nuevo, algunos hacían el paralelismo de cuando se negoció en el canje de deuda que se hizo una quita a los acreedores. Esto era parecido, pero bueno, en este caso eran jubilados. Vamos a ver la segunda parte de Mirta Túndez, a ver que lo explica muy bien ella. Han excluido, bueno, los autónomos, los monotributistas, los que se jubilaron por moratorias, los retirados de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Prefectura. Quedan fuera las leyes especiales, que no estamos hablando de leyes de privilegio, estoy diciendo de docentes, primarios, secundarios, terciarios, universitarios, investigadores científicos, los jubilados que fueron transferidos de las provincias, que transfirieron sus sistemas en el 94. Los más viejitos son los que de la ley vieja le vino 3.000 pesos de aumento, pero el 90% le vino 50, 100, 500 pesos, 200 pesos de aumento. El jubilado lo que siente es que fue engañado, que mataron sus ilusiones. Yo no sé cómo esta gente piensa enfrentar las próximas elecciones. Sí. No sé. Es muy extenso el tema. De hecho, Cristian Alessandro, que también trabaja con Mirta Túndez, nos había pasado, la otra vez lo vimos en Economía Política un domingo, que hubo 4 aumentos entre 2009 y 2012, creo que eran, que tampoco fueron contemplados. Obviamente hay muchos detalles, da para largo, pero efectivamente... Para muchos de los jubilados, bueno, como decía Mirta Túndez, les mataron la ilusión porque pensaban que ahora sí, que iban a cobrar todo, que les iba a normalizar su situación y no pasó. Nosotros dijimos, me acuerdo con Iván acá, dijimos, bueno, hay 3 cosas. Un blanqueo, estamos en desacuerdo. Una baja de impuesto a la riqueza, estamos en desacuerdo. Y una moratoria. Una ayuda a los jubilados, dijimos, esto está bien. ¿Vos te acordás que el cadete... Cada vez que decimos que algo está bien, nos cagan, Iván. ¿Vos te acordás que el cadete vino acá y dijo... dice, acá está Tinelli opositor, Tinelli opositor, Tinelli opositor, que venía una moto y se come la curva el motociclista y bueno, se hace mucho daño físico. Bueno, yo me siento bastante representado porque yo prácticamente dije que era una ley
¿Quién sabe cuántos diputados han votado a favor porque vos opinaste a favor? No, por suerte la democracia argentina goza de buena salud y eso no ocurre. Pero sí, prácticamente yo creía que estábamos Bueno, y yo conté mi experiencia y dije, bueno, yo tengo que estar de acuerdo porque lo he sufrido. Dos datitos más. Unos de los que supuestamente iban a tener un aumento son 120.000, digo, unos porque era un grupo que iba a tener un aumento, 120.000 que quedaron en la mínima, igual que antes, 5.600 pesos. Y el otro tema, que eso también da para largo y que por ahí es más por ahí polémico, es el tema de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que eso subyace, está ahí dando vueltas, pero bueno, también es por eso que la ANSES decía que se iba a declarar insolvente, que no iba a poder pagarle a los jubilados y que por eso necesitaba vender las acciones que son del Estado en las empresas. Ya interesados por esas acciones. Yo digo, a ver, esto lo votaron todos a favor, porque Cambiemos no puede sacar ninguna ley solo. Lo tienen que acompañar. Entonces,